Alirio, escucha. No creo que Alirio abandonó la reunión. Bueno, Moisés, tú que estás activo ahí, vamos a orar. Vamos. Padre, muchas gracias por permitirnos una nueva oportunidad para estudiar tu palabra. Muchas gracias por este grupo de estudiantes, de hombres y mujeres que aman eh, escudriñarla, buscarla, amarla y entenderla cada día mejor. Danos sabiduría y síguele dando sabiduría al profesor, hermano José Fonseca, doctor Fonseca, para que pueda impartir esta aula de una manera extraordinaria, como siempre, y que el aprendizaje sea fijado en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder repetirlo de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. Que sea de mucho crecimiento para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, buenas noches. Estamos en el estudio del libro de Lucas a Teófilo, un romano del cual tenemos escasa información, porque no era la idea exacerbar la persona de Teófilo, sino mostrarnos, Lucas, el, el carácter, la naturaleza, las obras del Espíritu Santo en la iglesia naciente. A algunos no les gusta el término primitiva, ellos prefieren la iglesia inicial, naciente, en fin, ¿no? Ahora tengo en pantalla la versión, la palabra preservada, correcto. Es una versión que les envié yo al chat de WhatsApp. Es una versión basada en la familia 35. Es una línea de manuscritos a través de estudios estadísticos que se han hecho con mucho detenimiento y que nos da otra perspectiva de un texto. Hasta ahora estábamos acostumbrados al texto crítico basado en los códices más antiguos y eso se derivó en la Alan Nestlé, o el texto mayoritario de la línea bizantina, llamado también el texto recepto. Entonces, uno a otro se descalifican, hay muchas cosas que decir al respecto. Entonces, hace poco me conseguí un estudio llamado Familia 35, que es otra perspectiva del texto griego, una recopilación, análisis detallado, y le solicité a uno de los editores que me enviara el Nuevo Testamento y me lo envió. Me envió el Nuevo Testamento en la versión, la palabra preservada, ¿no? Dice que el capítulo número 19 va a terminar de una forma diferente para comenzar el 20. En nuestra versión termina diferente. Aquí dice el versículo 41, habiendo mucho tumulto, ¿no? Digamos así, en ese caso. Entonces, dice acá el texto que después que cesó el tumulto y habiendo, me dale a admitir a un hermano acá, dice, habiendo dicho estas cosas, despidió la asamblea. Ahí termina nuestro capítulo número 19. Pero el 20 de la versión palabra preservada le añade 2 versículos más al capítulo número 19 y comienza el capítulo número 20 realmente en el versículo número 3. Es un criterio de división del párrafo siguiendo el hilo conductual, pero poco afecta. Entonces dice, habiendo hecho estas cosas, despidió la asamblea y después que cesó el tumulto referente a Diana de los Efesios, correcto. El caso donde aparece Demetrio y otros más, ¿no? Entonces ese tumulto le costó a Pablo persecución, digamos así, ¿no?
Entonces, dice que después que cesó el tumulto, Pablo, habiendo llamado a los discípulos y habiéndose despedido de ellos, se marchó para ir a Macedonia. Y después de haber recorrido aquellas regiones y de animarlos con muchas palabras, llegó a Grecia. Estamos hablando del personaje de la segunda parte de este libro de los Hechos, un libro escrito obviamente en una estructura narrativa, tiene un carácter narrativo y debe ser estudiado no como un texto argumentativo, donde lamentablemente la Iglesia ha sacado cantidad de doctrinas del libro de los Hechos, ignorando el carácter narrativo y el carácter transicional de este libro. Este libro nos plantea la historia, nos plantea eventos, nos plantea algunas historias, y este libro nos plantea los viajes misioneros de Pablo y termina en el viaje de Pablo a Roma. Entonces, el viaje de Pablo fue un poco cambiado. Luego Pablo, según la narrativa del libro de los Hechos, pasa 3 meses, correcto, dedicado en Grecia a la enseñanza, me imagino, de las Escrituras. Y estaba a punto de desembarcar en Siria, y los judíos hicieron una trama contra él. Si Pablo seguía recibiendo persecución por parte de los judíos, correcto. Y eso hizo que Pablo tuviera algunas dificultades que sortear. Recordemos cuando lo apedrearon en Listra, cuando tuvo que lanzarse en una canasta, cuando tuvo que huir, entonces esconderse. Entonces dice que Pablo decide regresar por Macedonia. Y allí se consigue a unos colaboradores, creo que son 7, a Sópater, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Y estos colaboradores de Pablo lo iban a acompañar hasta Asia. Voy a mostrar aquí el aparato textual. Este es el aparato textual de la versión La Palabra Preservada. Tiene unas notas diferentes a la de las sociedades bíblicas y bastante diferente al aparato crítico. Los que nunca han escuchado sobre el aparato crítico son notas que tienen algunos códigos que hablan de las diferentes variantes textuales, recopilando manuscritos, tanto mayusculares, que son los unciales, los minusculares, en fin, entre otros códices, fragmentos. Entonces, la recopilación de los textos del Nuevo Testamento, y han hecho una recopilación que puede servir al estudio del texto. Digo, por ejemplo, aquí la nota G dice que Trófimo de Asia le van a acompañar hasta Asia, ¿no? La nota G, y aquí está la familia 35, dice hasta Asia. Sin embargo, el códice sinaítico, el códice de Berea, nos dice hasta Macedonia. Y la palabra preservada le da 1.3%. En cambio, 1.3% de los manuscritos. Y acá, la familia 35 le da el 97,6% de los manuscritos. Pero hay mucha tela que discutir en cuanto a crítica textual, que no quiero detenerme aquí, porque vamos a pasar un mes o más discutiendo sobre estos aspectos. Lo cierto es que, habiéndose adelantado estos, nos estaban esperando en Troas. Ahí viene Lucas y se mete como narrador omnisciente. Correcto, dice, nos estaban esperando en Troas. Así que ahí Lucas nos dice que estaba acompañando, obviamente, a Pablo y a su equipo misionero. Pero fue después de los días de los panes sin levadura que nosotros navegamos desde Filipo. Correcto, aquí hay otra nota. El superíndice es la B, que nos lleva al aparato textual y nos dice: los panes sin levadura se refiere a la Semana Santa. Por tanto, esto ocurrió justo después del
el 7 de abril del 55, después de Cristo, que es el domingo de resurrección eterna. Una nota, más que de aparato crítico, una nota explicativa, ¿no? De lo que se refiere acá en cuanto a la ubicación de Pablo en el tiempo. Y en 5 días nos unimos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, hablando del movimiento, ¿no? Entonces, en el primer día de la semana, y sigue Lucas dándonos detalles de estos movimientos de Pablo. ¿Por qué Lucas nos da estos detalles de movimiento? Porque le interesa al autor, a Lucas, que los recipientes del libro, sobre todo Teófilo, a posteriori a la iglesia, sepan cuál es el movimiento estratégico de Pablo, Saulo y sus colaboradores en cuanto a la misión del evangelio, ¿no? Algunos hermanos en la iglesia dicen que todo se lo dejan al Espíritu Santo y otros dicen que todo lo hacen ellos. Yo creo que no es tan cierto, ninguna de las dos cosas. Tenemos acá cómo el Espíritu Santo guiaba. El Espíritu Santo guiaba a Pablo. Una vez Pablo iba a Bitinia y el Espíritu Santo se le interpuso. Y después Pablo redireccionó el viaje para ir a Asia y dice que el Espíritu Santo les estorbó. Y Pablo recibió la visión del varón macedonio y luego pasó a Filipo y se consiguió a Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira. Hay momentos cuando el Espíritu Santo interviene, pero aquí tenemos algunos movimientos estratégicos, ¿no? Y yo creo que las dificultades que Pablo presenta las resuelven de manera estratégica, yendo para acá, moviéndose para acá, estratégicamente enviando el equipo por un lado, Pablo yéndose por el otro. Entonces dice aquí el versículo 7 que en el primer día de la semana, es decir, el domingo, estando reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces aquí tenemos una alusión de que ya los discípulos se estaban reuniendo el domingo, el dominium, como dice en latín, ¿no? Porque usted se consigue en internet cantidad de vídeos, videos decimos en América Latina, vídeos en España, donde se dice que Constantino fue el que cambió el sábado para el domingo, y Constantino II es el autor del cristianismo, en fin, y Constantino fue el que creó el canon de la escritura. Mira, ninguno de esos argumentos pasan la prueba de la historiografía, de las citas, tanto del Nuevo Testamento también como de los historiadores del primero y segundo siglo. Entonces aquí tenemos una cita donde vemos que los discípulos se estaban reuniendo ya el primer día de la semana, es decir, en el dominium, correcto, el latín, el día del Señor, estaban reunidos los discípulos para partir el pan, como dicen los primeros capítulos del libro de los Hechos, que la multitud se reunía para partir el pan, las oraciones, la comunión unos con los otros. Entonces, Pablo comienza a dar un discurso. Este es el discurso famoso donde Eutico Pablo está predicando desde la noche hasta el amanecer. Probablemente había unas lámparas allí encendidas, ¿no? Y de repente este humo de estas lámparas, pues, le produjo el sueño profundo a este muchacho cae del tercer piso, y el texto dice que Pablo seguía hablando cuando el sueño lo venció, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Algunos comentaristas dicen que el muchacho aparentemente no murió, pero el texto lo dice claramente. El muchacho fue levantado muerto. Es decir, y Pablo descendió y echó sobre él, abrazándolo, y dijo: no se alarmen, porque su vida está en él. Entonces, Pablo levanta al muerto. Por cierto, Francisco Líbano decía, si no me equivoco, en el libro Uso y Abuso de las Ilustraciones, que
si usted no es capaz de levantar un muerto, entonces predique corto. Hay gente que le encanta predicar largo. Y uno de las excusas que utilizan es este mensaje de Pablo, este mensaje kilométrico de Pablo. Pablo se extendió. De Francisco Líbano, si mal no recuerdo, en el libro Uso y Abuso de las Ilustraciones, decía que si usted no está dispuesto a levantar el muerto, es mejor que no predique tan largo. A veces los predicadores tenemos la desdicha de presumir que tenemos que predicar mensajes de 2, 3 horas y que la gente debe atendernos. No, el ser humano también es carne y se cansa y tiene niveles de fatiga y de cansancio. Y Pablo pues no lo hizo esta vez, pero tenía la capacidad para levantar al que se durmiera, que se muriera. Entonces dice, luego subió y partió el pan y comió y continuó hablando hasta el amanecer. Así que Pablo le dio hasta el alba, le dio Pablo a ese discurso. Y luego Pablo se marcha. Entonces, por su parte, se llevaron vivo al joven. Aquí un paréntesis aclaratorio. Ahora, siguiente de eso, Pablo dice acá, Lucas, en cuanto a nosotros, está hablando el autor del libro, fuimos al barco y zarpamos rumbo a Asón, con la intención de recoger allí a Pablo, porque lo había dispuesto teniendo la intención de ir a pie. Cuando se reunió con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Y zarpando de allí llegamos al día siguiente a Quío, y al otro día cruzamos a Samos y nos detuvimos en Trogilio. El día siguiente llegamos a Mileto. Entonces, está dando Lucas una descripción de los movimientos que hizo el cuerpo ministerial, entre esos Pablo por un lado, ellos por otro, hasta que el versículo 16 dice que Pablo hace una nota aclaratoria en la narrativa de Lucas, porque Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para evitar detenerse en Asia, ya que le urgía estar, si le era posible, en Jerusalén el día de Pentecostés. Correcto. Y de Mileto envió a Éfeso y convocó a los ancianos de la congregación. Entonces, a partir de allí, Pablo nos da lo que se llama el discurso de Pablo a los ancianos de Mileto. Entonces, es interesante, pues, lo que Pablo nos va a hacer en cuanto a esto. Voy a citar algunas notas del libro de Wickenhauser, un alemán, y Wickenhauser nos habla acerca de los discursos. A ver si lo puedo engrandecer un poco más para que usted lo pueda ver. Dice este autor alemán que el discurso a los presbíteros, observe la forma como se lee, presbíteros, no presbíteros, los presbíteros, es decir, los ancianos de Éfeso, después de 2 discursos, el de 13, 16 y de 17, 22, si no me equivoco, es la narrativa de la conversión de Pablo. Pablo nos describe 2 veces la experiencia de la conversión porque le interesa tanto que los reyes, los magistrados, y a la hora de Pablo defenderse, Pablo utiliza su conversión, correcto, como arma apologética. Entonces, este es el tercer discurso de Pablo y probablemente es un discurso muy extenso, correcto. Entonces, es un discurso muy personal y nos permite echar una mirada a lo íntimo del corazón del gran apóstol. Esto ya Pablo sabía que ellos no verían mucho, no verían más su rostro. Y Pablo necesitaba despedirse. Y la pregunta que yo me hago, pues analizando, por ejemplo, el discurso final de Bolívar, cuando Bolívar
en su último discurso, aboga por que cesen los partidos y consolide la unión. Yo bajaré tranquilo al sepulcro. Que hace un discurso a los colombianos, a la gente de la Gran Colombia. Entonces, tenemos algunos ejemplos de discursos finales. Y tenemos aquí probablemente un discurso final de Pablo para la gente de Asia, los que se quedaban en Asia. Pablo estaba seguro que ellos nunca más verían su rostro. Pablo le profetiza a Gabo que con este cinto van a apresar el varón. Y Pablo dice, le piden ellos que no vaya. Y Pablo dice, no, yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino a dar mi vida. Yo escuchaba, por cierto, no sé si fue a Cash Luna o a Guillermo Maldonado, decir que Pablo fue desobediente a la voz del profeta. No, Pablo no fue desobediente a ninguna voz del profeta. El profeta le dio un mensaje, pero Pablo sabía cuál era su destino. Y Pablo simplemente, a pesar que el profeta le previene de lo que le va a pasar, Pablo no opta por su comodidad. Es como Jesús. Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración, le hablan a Jesús que él va a padecer de los escribas fariseos, ser entregado en manos de los gentiles. Y Jesús, el Mesías, toma el camino del siervo sufriente de Yahvé y va a Jerusalén a morir. Y Pablo hace algo semejante. Pablo toma el camino que le espera, el camino del martirio, sufrimiento y muerte. Y Pablo sabe que todo él va a ser derramado pronto en libación. Por eso tenemos en algunas epístolas pastorales donde Pablo dice, he acabado la obra, he guardado la fe. Y Pablo sabía que su tiempo era corto y había cumplido el propósito que Dios le había dejado sobre la tierra. Entonces, tenemos acá en este discurso, como dice Wiesenhauser, nos dice que Pablo, no hay en todo el libro otro pasaje que presente el carácter de Pablo en forma tan conmovedora como lo hace él mismo en esta ocasión. Solo en sus cartas se puede hallar algo semejante, como le estaba comentando ahora, ¿no? En las cartas, Pablo deja ver mucho de su amor a los filipenses, a los gálatas, con cuán grandes letras os he escrito Gálatas. Entonces, si se tiene en cuenta que este discurso es parte de una sección en primera persona del plural, fuerza en concluir que Lucas estaba presente y que lo conservaba entre sus notas personales. Todo lo que hace Wiesenhauser nos habla más o menos el análisis de la literatura, la composición del libro, ¿no? Entonces, este discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, a los presbúteros, es un discurso muy inteligente, es un discurso muy novedoso, correcto, que nos va a dar un vistazo bien interesante en cuanto a la narrativa que Pablo tiene en cuanto a este discurso. Sigue diciendo el autor del libro que el apóstol comienza con un breve recuento del pasado. Eso es lo que nos va a hacer Pablo. Pablo nos va a hacer un breve recuento del pasado. Vamos a checarlo un poquito. El apóstol comienza con un breve recuento del pasado en los versículos 18 hasta el 21. Vamos a leer, por favor, los versículos 18 hasta el 21, pero vamos a seguir haciéndolo en la palabra preservada. Vamos a leer en este Nuevo Testamento que nos permite a nosotros poder entender por lo que Pablo nos quería decir o lo que Pablo tenía en su corazón. Correcto. Entonces,
Déjenme cambiar la presentación para que entremos entonces en lo que Pablo nos quiere aflorar en cuanto a lo que él nos está diciendo. Porque ya tenemos, a ver, ya tenemos. Entonces, dice, cuando llegaron a él, les dijo, ustedes mismos saben, desde el primer día Pablo va a hablar de su pasado, de su testimonio pasado. Hay gente que dice, no, que el pasado no importa. ¿Cómo que el pasado no importa? El pasado siempre va a ser determinante, por supuesto. Cuando hablamos que el pasado, que nuestro pecado, que nuestra vida fue cambiada, eso es otra cosa. Pero Pablo está hablando desde su testimonio, de su comienzo en el Evangelio, y cómo Pablo se condujo con la gente. Pablo dice, cuando llegaron a él, les dijo, ustedes mismos saben, desde el primer día que puse pie en Asia, cómo viví entre ustedes todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me sucedieron por las tramas de los judíos. Entonces, Pablo está hablando de su testimonio, de su carácter, de lo que hace que la vida de Pablo haya sido de impacto y de significación para todos. Hoy estamos viviendo en las iglesias lo que Lucas McMinn en su libro La rebelión de los santos, la iglesia y posmodernidad, lo llama McMinn el culto a la personalidad y la religión de la piel. Hoy estamos viendo con mucha tristeza donde los requisitos éticos y morales, esa vida de testimonio, a la gente le importa poco o nada. Lo que le importa es que el predicador sea chispeante, que tenga lo que llama la gente tener unción, como si la unción fuera algo que se manifestara o que se viera, cuando la unción, según Juan, 1 Juan, es la persona del Espíritu Santo obrando o habitando en la vida del creyente. Entonces hoy se premia la parte carismática, la obra, el poder, los milagros, y a la gente le importa un poco o nada el carácter. Correcto, carácter, viene la palabra del griego carácter, es la marca distintiva, tiene que ver con lo que somos realmente. Pablo está declarando cómo vivió, viviendo con humildad, con muchas lágrimas. Pablo está hablando del sufrimiento, del dolor que atravesó Pablo en el ministerio. Yo siempre le digo a mis discípulos que el ministerio es algo hermoso, maravilloso, desafiante, satisfactorio, pero eso no significa que el ministerio no sea una labor compleja. Eso no significa que el ministerio no sea una labor donde vamos a recibir, asumo, hasta persecuciones, maltratos, rechazos, traiciones. Yo he sido pastor desde el año 1900, oficial desde el 92, correcto, y yo puedo contar aquí historia de gente pues que me traicionó, que me maltrató, gente mala. Entonces, Pablo está hablando de ese dolor que Pablo tuvo a la hora de servir al Señor con humildad. Por eso no excluye, el ministerio no excluye, y por eso cuando vamos al ministerio, muchas veces la gente fracasa en el ministerio porque va al ministerio con una visión romántica, que todo va a estar bien, everything will be alright, como la canción. Todo va a estar bien, todo va a estar fino, todo va a estar chévere, todo va a estar en prosperidad. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, ¿no? Entonces, eso es más que todo una visión calcománica de la fe cristiana. La fe cristiana, como nos lo declara el autor de los Hebreos, tiene dos caras, como la moneda, como la luna, la cara visible y la cara oculta. Pablo destaca, el autor de los Hebreos, cómo
el catálogo de la fe, de los hombres y mujeres de la fe, tuvieron victoria, taparon bocas de leones, alcanzaron, hicieron huir ejércitos en fuga, pero otros fueron muertos a espada, aserrados, huyeron de aquí para allá. Entonces, yo tengo un mensaje donde hablo de las dos caras de la fe. La cara visible, o lo que nosotros esperamos que la fe produzca, que es éxito, bendición. Pero la fe también tiene una cara oculta, que es la cara que no nos gusta. Es la cara del sufrimiento, del padecimiento, de a veces no ver las metas capitalizadas. Pero sin embargo, como lo dice el término pistis, la palabra fe, una buena traducción es fiel. Entonces, uno que tiene el pisteontes, el creyente, es más uno que cree, es uno que es fiel. Por eso el profesor Juan Driver, en el libro Pueblo de Dios, una visión bíblica, un libro de ediciones Clara Semilla, Anabautista, dice que, citando a Hans Denk, un mártir anabautista, dice que para los primeros anabautistas, escúcheme bien, Jesucristo era más un Señor a quien seguir que un Salvador en quien confiar. Voy a repetir el pensamiento de Hans Denk, que nos cita Juan Driver. Dice Hans Denk que Jesucristo para los primeros anabautistas era más un Señor a quien seguir que un Salvador en quien creer. Por eso desde la visión anabautista de la fe se hace mucho hincapié en el señorío de Jesucristo, en una comunidad de discípulos donde Jesucristo es reconocido como Señor. Y por supuesto Jesús es Salvador, pero necesitamos que los discípulos, correcto, como nos dice Howard en el libro La Comunidad del Reino, que Jesucristo establece su reino en todos aquellos que ceden su voluntad y viven según la voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Es decir, el señorío de Jesucristo, que tiene que ver básicamente en el establecimiento de la voluntad de Dios en las vidas de los creyentes. Por eso, para Snyder, o Howard Snyder, el libro La Comunidad del Reino, también un libro anabautista, yo no niego mi teología anabautista, dice que el reino de los cielos es todo lugar y toda persona donde Jesucristo es reconocido como Señor y Salvador, básicamente como Señor y Rey, como Mesías. Entonces Pablo está hablando de su pasado, y en el pasado Pablo dice que tuvo pruebas que me sucedieron por las tramas de los judíos. Correcto. Pablo está declarando todos los inconvenientes que los judíos le presentaron a un judío llamado Saulo. Hay un libro de César Vidal Manzanares que se llama Un judío llamado Saulo. Un libro que se puede leer, el libro de César Vidal Manzanares, ¿no? Que por cierto, César Vidal tiene una edición de un Nuevo Testamento. César Vidal es muy amigo de Alirio Leal, porque César Vidal es muy defensor del texto recepto. César Vidal, yo estoy ahí entre el texto crítico y la familia 35, estoy ahí en un híbrido, revisando todavía cantidad de textos para tener una visión clara, pero no tan fácil, de las variantes textuales de los textos del Nuevo Testamento. Pablo habla de que, dice el versículo 20, como no dudé en declararles nada que fuera provechoso, enseñando en público y de casa en casa, y testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, el arrepentimiento para Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo nos va a dar un resumen del contenido característico de su mensaje. A veces nuestro mensaje es tan engorroso,
tan encriptado, y hoy, mientras más alegórico sea el mensaje, mientras más confuso, la gente, esto yo estaba enseñando primero Samuel, acerca de Saúl, cuando se le dice el profeta eh, eh, más importante que el, el sacrificio es la obediencia. Entonces intenté desde un análisis narrativo de desglosar los momentos de la historia, correcto, y tener principios y darle aplicación, ¿no? Un trabajo muy diferente, porque generalmente cuando la gente va al Antiguo Testamento alegoriza que la cubierta de el arca, que si la madera, que si los componentes de la unción el aceite de la unción, que si lleva esto significa aquello, esto significa lo otro y lo otro. Entonces el problema de la predicación alegórica es que deja en manos de todo el mundo decidir lo que bien le parezca. Entonces yo por eso prefiero el desarrollo de una estructura narrativa, donde yo puedo ir analizando el texto narrativo, esos momentos que el texto va entrelazando, esa verdad que va aportando y viviendo esos momentos y haciendo aplicaciones claras a la vida de los oyentes. Entonces Pablo nos da con claridad cuál es su mensaje. Pablo dice en el versículo número 21, el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de pensamiento y la fe en nuestro Señor Jesús. Aquí hay una nota de un superíndice, puede haber una variante textual que dice aquí, fíjense, ¿no? Aquí dice que la familia 35 no dice Jesús. Sin embargo, el códice sinaítico, el Vaticano y otros más nos dicen Jesucristo. Entonces aquí un manuscrito dice, una línea de manuscrito dice Jesús y otra línea de manuscrito dice Jesucristo. Para mí no es nada relevante esta variante textual, ¿no? Lo cierto es que según la familia 35, el 75% de los manuscritos, por supuesto, yo le decía a este amigo, no recuerdo el nombre, que la familia 35, que es una línea de manuscritos bizantinos, parecido al mayoritario, pero diferente un poco al recepto, en su análisis, va a tener un mayor porcentaje porque hay más manuscritos. En cambio, el texto crítico tiene muy pocos manuscritos más tardíos, del siglo V, VI. En cambio, la familia bizantino, el noveno, décimo, undécimo, duodécimo, va a tener, por supuesto, mayor cantidad. Por eso ese 75% se basa en ese análisis. Yo tuve una pequeña conversación con él, pero no llegamos a ningún lugar. Porque no es difícil, no es tan fácil manejar este asunto, las variantes. Esto se lo digo a los hermanos para que sepan que la cosa no es tan sencilla en cuanto a la decisión de las variantes textuales que el texto griego nos aflora, pero como pueden ver, el 75% dice Jesús y el otro 25% va a decir Jesucristo. No hay ninguna doctrina fundamental que esté en juego ni algo. Entonces aquí dice a los griegos del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, miren que yo, atado a mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber las cosas que me acontecerán. Entonces, lo otro que Pablo va a hacer, y permítanme referir unas notas, este comentario de Ediciones Sígueme, comentario de corte medio católico, ¿no? Protestante, no sé, pero a mí me pareció muy interesante este comentario de este autor alemán, ¿no? Entonces, aquí Pablo hace una mirada luego al presente. Déjeme agrandarlo un poquito para que usted lo pueda ver, porque algunos están sufriendo ahí para ver Ok.
A continuación, Pablo hace una mirada al presente. Ya habló del pasado, cómo se comportó, cuál fue el mensaje que predicó, correcto. Entonces Pablo hace una mirada hacia el presente, versículos 22 al 24, es decir, su viaje a Jerusalén. Entonces Pablo, si lo hace, no es efecto de una decisión tomada a la ligera. Se vio precisado a ello para obedecer a una voz interna, la voz del Espíritu. Está en Hechos, capítulo 19, versículo 21. ¿Cuál sería allí su suerte? No lo sabe en detalle, pero su alma está llena de oscuros. Este oscuro aparece con B, oscuro presente. Pablo sabe que le van a pasar persecuciones, padecimientos, pero sin embargo, Pablo no rehuye, nunca rehuyó en su vida ministerial el padecimiento, nunca rehuyó lo que fue la persecución o aún el sufrimiento. Pablo sabía que él no solamente iba a padecer, sino estar dispuesto a dar la vida. Y dice una porción del libro de los Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Correcto. Entonces, eso es importante que lo podamos entender y describir en lo que estamos nosotros viendo acá. Entonces, Pablo sabe a ciencia cierta lo que le va a ocurrir en su trabajo. Pablo sabe esa descripción en el presente, que le van a venir padecimientos, efectivamente. En cada escala de su viaje, el Espíritu Santo le anuncia por boca de cristianos, en este caso algunos profetas, que le esperan cadenas y tribulación. Correcto, recuerden lo que hablaba yo de Agabo. Con este cinto van al varón que tiene este cinto, pues le va a esperar algo difícil. Pero Pablo declara que Pablo es el aprecio que siente a la vida no es suficiente para frenarlo a su carrera. Pablo nos va a decir detalles bien significativos. Y ese, Pablo no tiene un apego a muchas cosas de la vida. Y eso es muy importante, ¿no? Yo siempre, por lo menos he creído, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que si yo hubiese querido ser famoso, me hubiese lanzado, no sé, a otra cosa. Y si hubiese querido ser millonario, me hubiese dedicado a los negocios, ¿no? Yo escogí ser un pastor. Y escogí ser un pastor maestro que no tiene un mensaje popular. Usted escucha predicar a este servidor. Muchos de mis mensajes están en redes sociales. No tengo un mensaje popular. Tengo un mensaje bien apegado al texto bíblico, bien apegado a la exégesis bíblica, un mensaje apegado a la intención original del autor. Y ese mensaje va a ser muy incómodo para muchos, pero yo nunca he aspirado a ser popular, ni tener una mega iglesia. Nosotros tenemos una iglesia bien hermosa aquí en El Silencio, una iglesia tendrá 100 y pico personas, pero me explico, nunca en mi mente ha estado ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que se llama la tiranía de las pequeñas cosas, como lo llama Mills, el autor del libro Victoria sobresaliente en la vida y el ministerio. Y muchas veces esas pequeñas cosas en la vida se convierten en tiranos que nos van a impedir avanzar en el ministerio. Entonces, Pablo está consciente de que nada le va a impedir llegar a término de cumplir la misión que el Señor le ha dado, anunciar el Evangelio de Dios. Y Pablo escribe la carta a los romanos en este tiempo, al final de su estancia en Corinto, y le angustiaba lo que sería su viaje a Jerusalén. Entonces, déjenme regresar nuevamente a la presentación de la Biblia
versión, la Biblia, versión, edición de estudio, Biblia, palabra de Dios preservada. Entonces, Pablo dice, hablando de su presente, correcto. Y ahora bien, miren que yo, atado en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber las cosas que allá me sucederán. Miren, mi hermano, ¿no? En el peregrinaje de la vida, eso es mentira que usted va a tener un GPS claro. Algunos creyentes creen que el Espíritu Santo es una especie de GPS que le dice, cruza la esquina, pasa a la derecha, a 2 cuadras, cruza en la redonda, tu destino está al lado derecho. No, mire, no siempre nosotros vamos a escuchar ni la voz audible del Señor, ni siquiera la voz interior, como hablaba el profesor que nos daba neumatología, que hablaba de la voz interior, de la guía interior, Roy Smelly. Ni siquiera eso. Pablo iba sin saber qué le iba a ocurrir. Entonces dice, Pablo subió al tercer cielo. ¿Pero sabe por qué? Porque en la medida que caminamos más con el Señor, vamos a depender más del escrito está al yo siento, o me parece, o yo creo. Tenemos que depender mucho más del escrito está. Y a Pablo se le había dicho que él iba a padecer cárceles, persecuciones, por los romanos, por los gentiles, por el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice, voy a Jerusalén sin saber las cosas que allí me sucederán. Está hablando del punto de vista detallado, de cómo moriría, de cuándo moriría, de dónde iría preso, pero él sí sabía en términos generales lo que le iba a ocurrir. Entonces Pablo dice, sin saber las cosas, excepto que el Espíritu Santo me sigue advirtiendo en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y persecuciones. Dice que tengo el mensaje de prosperidad de hoy, que te va a ir bien, que eres bendecido, que cielos abiertos, que puertas abiertas. Este es el mensaje neoapostólico, neoprofético de la posmodernidad que invadió a la iglesia evangélica. No, este es un mensaje donde el Espíritu Santo dice, mira, como diría alguien por ahí de la historia contemporánea, prepare las alpargatas que lo que le viene es joropo, compadre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me sigue advirtiendo que en cada ciudad me esperarán ¿qué? Cadenas y aflicciones. Eso era parte del propósito de la vida del apóstol Pablo. Hay un libro, también anabautista, que se llama The Martyr Mirror. Se llama El espejo de los mártires. Es un libro donde habla de la muerte de los 12 apóstoles y también de la muerte de los primeros cristianos, llegando hasta el siglo XVI, hablando de los mártires anabautistas, ¿no? La cantidad de hombres y mujeres que dieron la vida por el ministerio, ya, el ministerio del Señor, correcto. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros, mi hermano, qué es lo que nos está pasando y lo que actualmente vamos a padecer por causa del Señor. Aquí se me trancó la computadora, correcto. Entonces, esta computadora se colgó, ya. Déjame ver si arranca esta computadora, pero yo no me voy a detener por nada. Voy a buscar mi Biblia en físico. Denme un segundo, voy a buscar mi Biblia en físico. Correcto. Dime, Moisés, te veo triste, chico. No, hermano, estamos bien, con frío. Mucho frío, chico. Aquí también, mucho frío, hermano.
Está frío sabroso. Maracaibo, 50 grados. ¿Quién me pone al tanto? Adivinen quién está por ahí. 49 bajo sombra, aquí en Maracaibo. 49 de noche. Sensación térmica 55. Eh, Entonces, seguimos entonces. Entonces, Pablo va a describir entonces su presente. Y dice en Hechos, capítulo número 20, dice Pablo, en el discurso de los ancianos de Mileto, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, esta frase de Pablo es tremenda frase. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Estoy leyendo Hechos 20, 24. Sí, no hay nada, absolutamente nada, situación de persecución, dificultades de todo tipo, persecuciones. No hay ninguna cosa que vaya a captar la atención de Pablo para detenerlo. Y una de las grandes estrategias del diablo, del mundo, son las distracciones. Yo veo a los ministros del Evangelio, con el respeto de los ministros que estamos aquí presentes, veo que estamos muy distraídos. Estamos prestando atención a los conflictos de la iglesia, a los conflictos de los hermanos, a los conflictos de las dificultades económicas, a la política. Mire, yo en la isla de Aruba, en 2020, tuve que hacer una desintoxicación política, porque me estaba enfermando por estarle prestando atención a la política, que esto, que aquello, que el gobierno, que la oposición, que no sé qué cosa, que tal, y eso se me estaba somatizando. Entonces fue cuando comencé, por cierto, con Alirio, Gonzalo Paredes, otros más, Rafael Hernández incluso, un grupo de Gerardo Acosta, un grupo de estudio, y ese grupo pues me hizo focalizarme nuevamente. Después estudiamos Victoria sobre Desaliento, lo estudiamos nosotros en ese grupo de estudio, y eso me hizo mucho más, sobre todo el capítulo de Habacuc, a entender por lo que llama Habacuc, lo llama Mills, la tiranía de las pequeñas cosas. Y Pablo nos dice aquí que él a ninguna cosa le hizo caso. Sí, de ninguna cosa hago caso. Sin ninguna cosa va a privarme a mí de cumplir la tarea que decía Pablo que tengo por delante. Y fíjense que Pablo sigue diciendo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué puede ser más valioso que la vida? ¿Qué puede ser más precioso que la misma existencia? Las metas, proyectos, planes, correcto. ¿Qué puede ser más valioso que la vida misma? Ninguna cosa. Entonces Pablo dice que ni mi vida, dice literalmente, ni estimo mi propia vida. Correcto, ni siquiera la vida mía. Porque una cosa que yo he aprendido y quiero compartir con ustedes, el ministerio de Dios es mucho más grande que yo y me supera por creces. Y el ministerio va a continuar a pesar de mí. Es decir, yo no me creo tampoco que soy una pieza insustituible del engranaje de Dios. No, yo veo las cosas con humildad, con sencillez, sabiendo que estoy, como dice el discurso de Esteban, David sirvió a su generación y luego fue sepultado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sirviendo a una generación. Ya los antiguos sirvieron a la de ellos. Ahora nos corresponde a nosotros. Moisés, creo que tiene el micrófono prendido. Gracias, hermano. Entonces, nosotros, dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo
mi propia vida para mí mismo. Es decir, para conservarla para mí mismo. Entonces, Pablo nos dice en el versículo número 24, con tal de que acabe mi carrera. La palabra de Dios preservada y el texto recepto obvian la palabra gozo, con gozo. Los manuscritos más antiguos y la familia 35 va a obviar la palabra gozo. Sencillamente Pablo dice, termine la carrera. Obviamente está implícito que Pablo lo haga con gozo, pero Pablo dice que lo primordial es terminar la carrera. Claro, no estamos hablando con resignación, con amargura. Yo he visto cantidad de pastores amargados, frustrados, incluso a los hijos mismos le transmiten esa frustración al ministerio. Una de las cosas que yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, nosotros vamos en todo lo que podamos nosotros hacer, que nuestras hijas no puedan ser contagiadas de frustraciones ministeriales, amargura, pena. Hemos tratado de crear a nuestras hijas que tengan una perspectiva correcta en el ministerio. Ellos, claro, ellas han visto nuestras dificultades, nuestros problemas, pero ellos siempre han visto en nosotros, hablo de mí y mi esposa, gente que no solamente comienza una carrera, sino que también la termina. Entonces Dios nos ha llamado como aquel corredor de la Olimpiada de México, corredor creo que de Zimbabue, de Tanzania, que llegó tarde a la carrera y le preguntaron, ¿por qué usted terminó la carrera? Porque mi país no solamente me envió a comenzar una carrera, sino a terminarla. Así que mi hermano, esto no se acaba hasta que termina, como dijo Yogi Berra, no se acaba, claro, traducen con doble negación, no se acaba hasta que no termina, eso en español no es correcto. No se acaba hasta que termina. Creo que decía, no sé si yo fue Yogi Berra, que no se termina hasta el out número 27. El último out, todavía con 2 outs, se puede voltear el juego. Aunque esté usted perdiendo 15 carreras a 0 con 2 outs y 2 strikes, 0 bolas, se puede voltear el partido aún. Entonces, Pablo decía que ninguna cosa hago caso, ni siquiera mi vida, para mí mismo, mis metas, mis proyectos, mi proyecto personal, va a ser una excusa para que yo termine la carrera. Y dice Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esto le parecerá a ustedes un cliché. Ay, Pastor Fonseca, lo que usted me está diciendo. Pero mire una cosa. Para terminar la carrera, hay que tener presente toda nuestra existencia, que estamos corriendo la carrera que se llama ministerio, y ese ministerio nos lo dio el Señor Jesucristo. Por eso dice Gálatas, busco pues el favor de Dios o el de los hombres. Si yo buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces yo no soy un pastor a la carta, ni soy un ministro al gusto del comensal, del cliente. No estoy para satisfacer gustos y caprichos personales. Le repito, desde el 92, quizás algunos de ustedes tienen mucho más tiempo que este servidor en el ministerio, pero nunca he estado en la mente de complacer y satisfacer caprichos y curiosidades de la gente. Simplemente estoy para cumplir el ministerio que recibí de nuestro Señor Jesús. Lo he hecho, como decía Pablo, con humildad, con mansedumbre, con todo. Entonces Pablo sigue diciéndonos, el ministerio que recibí, la diaconía, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. El Evangelio, las nuevas noticias de la gracia de Dios, el favor
inmersivo. Yo siempre recomiendo un libro que mucha gente no le gusta. Es el libro El Poder Liberador de la Gracia de David Seaman. Creo que una vez se lo pasé a Moisés en portugués. Moisés, yo le pasé una vez el libro El Poder Liberador de la Gracia de David Seaman. Es un libro donde David Seaman habla desde el punto de vista teológico y psicológico y psiquiátrico de cómo la incomprensión de la gracia esclaviza y cómo la perfecta comprensión y aprehensión de la gracia, el evangelio de la gracia, trae una vida plena y libre de complejo, de atadura, ya, que hacen que la vida, que el creyente no pueda disfrutar de la vida abundante. Entonces Pablo dijo, para cumplir el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, finalmente, este autor Wellhauser nos habla del futuro, pasado. Lástima que se me trancó la PC y no la voy a reiniciar porque se colgó el vídeo de la computadora. Y yo no caigo en esas tentaciones. Lo que se trancó, yo sigo adelante. Hay gente que se pone a resolver esos problemas técnicos, que si la lámina no le funciona, si la lámina no funciona, yo agarro, por eso mis bosquejos están siempre en manuscrito. A veces he tenido los bosquejos en la tablet o en el teléfono y se colgó el teléfono, se colgó la tablet y yo quedo en 4 bloques, ¿no? Yo siempre tengo mis bosquejos escritos a mano y siempre tengo mi Biblia en físico, porque nada va a detener la predicación del Evangelio. Hace media hora, creo que Cornelio en estos días pasó un montón de tiempo, ¿verdad? Tratando de compartir la pantalla, ¿cierto? Yo tengo por ahí la grabación y pasó, yo no sé si fueron 15 minutos. No, yo no caigo en esas aguas, yo voy para adelante. Por eso le dije, creo que perdí 25 segundos yendo a buscar. Yo tengo como 20 Biblias ahí en mi lo que usted ve atrás no es mi biblioteca, una biblioteca, un fondo virtual, pero yo tengo muchísimas Biblias y apelé por una de ellas, la primera que conseguí. Entonces Pablo nos va a hablar ahora del futuro en los versículos número 25 en adelante. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Entonces, eso es un pensamiento que tenemos que deslastrar. Es decir, no que Jesús predicó el reino y que Pablo predicó la iglesia. No, eso es dispensacionalismo a ultranza y radical. Pero después discutiremos eso. Eso es mentira que Jesús predicaba el reino y Pablo predicaba la iglesia. No, güey, José. Olvídese de eso. Y Pablo dice, entre los cuales yo estoy anunciando, abajo dice, testimonio del evangelio de la gracia, y aquí dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Correcto, el reinado de Dios, el reino de Dios. Eso lo explica magistralmente, creo que en el libro Misión Integral, el teólogo recién desaparecido de entre nosotros, René Padilla, la dimensión, el ya y el todavía no, la dimensión histórica y la dimensión escatológica del reino. Pero seguimos avanzando. Cuando veamos algún día escatología, pues explicaremos esto con detenimiento. Ya tengo que terminar este sobrepasado de la hora. Entonces dice, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Es decir, me asombra la franqueza. Porque nosotros a veces queremos ser muy diplomáticos, no decirle las cosas que la gente le vaya a doler, que disfrazamos. No, Pablo les va por el home, una recta 100 millas. Usted no me van a ver más. Y yo sé que ustedes no me verán más. Muchos de ustedes no me verán más. Entonces Pablo va a hacer una protesta a ellos. Yo protesto que el día de hoy, que estoy limpio la sangre de ustedes. Esta expresión
limpio la sangre, es una expresión que los profetas anunciaban, y sobre todo Ezequiel. Si tú le dices al impío, impío de cierto morirás, y el impío no te escucha, él morirá, pero tú has librado la sangre de tu mano. Esta expresión aramea, pensamiento semítico, lo que quiere decir, yo estoy libre de responsabilidad delante de Dios porque hice lo que debía hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Estoy limpio de la sangre de todo porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y a mí me gusta mucho un curso de Adrian Rogers sobre predicación expositiva. Y decía el predicador Adrian Rogers que él ha predicado la Biblia libro por libro, texto por texto. Correcto. Nosotros somos predicadores que brincamos para acá, brincamos para allá, brincamos de aquí, saltamos para allá, que no sé qué cosa. Pero yo creo que la predicación expositiva, libro por libro, Antiguo y Nuevo Testamento, es una predicación sólida que nos permite abordar todos los principios de la Biblia y todo lo que la Biblia enseña. Y Pablo dice, yo no rehuí. Hay pastores, por ejemplo, que no les gusta hablar desde el púlpito de finanzas. No voy a invitar a Diomar para que me hable de finanzas. Y no está mal que usted invite a un predicador. Pero ¿quién le diga a usted que el tema financiero? O hay predicadores que dicen, no, yo no enseño Apocalipsis porque yo no quiero enredar a los hermanos. Pero ¿quién le diga a usted eso? El predicador evangélico debe anunciar todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia enseña, todos los pasajes, todas las verdades, todas las doctrinas, todo. No le tiene que tener miedo a enseñar absolutamente todos los temas de la Escritura, mis amados hermanos en la fe. Entonces Pablo dice, yo estoy limpio, ¿por qué? Porque prediqué todo el mensaje de Dios. Estoy libre de la responsabilidad de todo. Entonces, la última advertencia, y con esto voy a terminar, es una advertencia a que los obispos, Pablo utiliza el término, primero utiliza el término presbúteros, es el término ancianos, correcto, que viene del contexto judío, una figura de autoridad. Pero en el versículo 28, Pablo va a hablar acerca de una advertencia solemne, un mandamiento. Mirad por vosotros, esto me recuerda mucho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren por ustedes, cuídense ustedes y por todo el rebaño. Es decir, el primer cuidado debe ser el cuidado personal. Es triste, ¿no? Yo le decía a los hermanos en estos días que es triste que un pastor, un evangelista, un ministro gane el mundo para Cristo y a la mujer se la gane otro. Eso es triste. Que usted gane el mundo para Cristo y pierda la familia. Eso es triste. El primer cuidado debe ser de nosotros mismos. Y esto habla de un cuidado personal, de la doctrina, de la vida espiritual, incluso de la sanidad emocional y mental. Yo una vez estuve visitando el hospital psiquiátrico de Bellavista y me asombré que había pastores allá, pero no pastores que estaban predicando, pastores que habían sido internados en el psiquiátrico porque perdieron el control emocional, porque colapsaron por no saber manejar la parte de las emociones en el ministerio, las experiencias familiares. Entonces, la advertencia de cuidarnos nosotros es supremamente importante. Y también dice Pablo, y por todo el rebaño, aquí está la metáfora de las ovejas, en los cuales el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos. Le está hablando a los presbúteros, a quien Pablo llama episcopos. Epi por encima y copo cuidar, lo que llama el término obispo, que es un término perfectamente evangélico que los católicos tomaron
para su jerarquía, pero un obispo es una persona que cuida el rebaño, la grey, es la figura que Pablo utiliza. Y dice, el Espíritu Santo fue el que nos puso para mirar por encima, para cuidar el rebaño, y dice, para apacentar la iglesia del Señor. Eso es, el trabajo pastoral es básicamente eso, darle pasto a la iglesia, cuidarla, darle pasto a través de la predicación de todo el consejo de Dios, a través del cuidado diario del rebaño. Por eso Pedro decía que el Señor, nosotros tenemos que, dice yo anciano entre vosotros y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no siendo enseñoreándose del rebaño, sino siendo ejemplo de ellos. Yo siempre he dicho que la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Jesucristo, no es nuestra. La iglesia no le pertenece al pastor. Por eso dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores o economos, aquel que le pone la norma en la casa de los misterios de Dios. Pero se requiere del administrador, del mayordomo, que cada uno sea hallado fiel. Ese, Pablo decía, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? ¿Qué es Apolo? Servidores, diáconos, por medio de los cuales hemos creído, y eso según lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ni el que riega, ni el que planta es nada, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos de Dios. Eso tenemos que tenerlo claramente. Eso es humildad. Humildad es simplemente reconocer lo que somos. Por esto somos mayordomos, somos administradores, somos siervos de un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Entonces, termino diciendo, Pablo dice, para apacentar la iglesia, y por cierto, la familia 35 dice la familia de Dios y el Señor. Le mete la familia, algunos manuscritos antiguos mayoritarios, dicen Theos Curió, hablan de Dios Señor, el texto mayoritario, pero dice aquí el texto para apacentar la iglesia del Señor. Y algunos textos obvian Dios porque en el Nuevo Testamento no se habla de la sangre de Dios. Se habla de la sangre, es una razón teológica para una traducción. Ellos dicen que por eso prefieren, al igual que Reina Valera, siguiendo el recepto, la familia 35, parte de Dios Señor. ¿Y quién es Dios Señor? El Mesías, Jesucristo. Correcto. Pero si fuese Dios, entendemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios humanado, encarnado, el que dio la vida. Entonces dice, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, el Espíritu Santo lo puso como obispo para presentar la iglesia, la cual el Señor. Una frase de Pablo que dice, porque el Señor es el Espíritu. Aquí la triunidad perfectamente enlazada. Entonces Pablo habla de dos advertencias finales. Después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hablando de la naturaleza del lobo, va a entrar gente que va a devorar el rebaño, gente de afuera. Y en medio de vosotros se levantarán hombres perversos que van a arrastrar a los discípulos. Pablo termina diciendo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para solidificaros, a la herencia de los santificados. Pablo termina diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo siempre he creído, y por esto he ganado muchos enemigos, que el ministro de Dios, en lo que sea posible, debe tener sustento propio y no depender tanto de la iglesia, porque eso es complicado. Pablo dijo, he sido libre de todo, soy libre de todo para poder servir a todos. Bueno, mi gente, he terminado no la carrera, sino hemos terminado por hoy el estudio del libro 11. Ya lo que queda es que usted pueda
estudiar el material, hacer el resumen de lectura complementaria. Yo más que una clase, lo que quise fue compartir dos discursos, dos narrativas. La de la semana pasada, correcto. Y esta, porque si me pongo a tratar todos los aspectos y detalles del libro, vamos a necesitar unos 30 años para ir detalle por detalle este libro tan maravilloso, este libro transicional, este libro narrativo escrito a Teófilo por parte de la pluma del médico Lucas, un investigador que hace lo que se llama inspiración sin revelación. Él escribe a través de una minuciosa investigación. Eso es lo que tenemos, eso lo aprendimos en bibliología. Aquí se cumple lo que se llama inspiración sin revelación. Lucas se dedica sobre todo a buscar detalles, entre ellos a Juan Marcos, el Juperete. Hablado con autoridad y no como lo escriba, pero tiene que venir primero a meterme preso, Emil. Ya que viene por ahí a meterme preso antes de eso. La guardia del templo. Pero no sé si usted quiere despedirse, decir algo. Vamos a tomar